Vamos a iniciar la nueva sesión. En este primer bloque era un bloque más general, en el cual pues, tomará forma también la posición que tenga la red DAIA respecto del general de la carta, y ahora ya entramos en aspectos más específicos que incluirán, en su caso, según lo consideren los ponentes, algunas referencias, algunas modificaciones concretas o adiciones a la carta. Bien, en este segundo bloque ya sobre aspectos específicos, Eduardo Gamero, miembro de la red y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, nos va a hablar de la administración electrónica o digital en la carta. Muchísimas gracias, Eduardo. Okay, muy buenas tardes. Pues nada, con el formato que tiene esta actividad, pues vamos a ser muy telegráficos, vamos a ir con toda prisa a exponer esta cuestión, ¿no? Y en primer lugar diré pues que muchas gracias a todos los asistentes y a los que han hecho posible que nos veamos para compartir estos pensamientos, que no son otra cosa. En segundo lugar, pues diré que me parece muy interesante que se promueva la aprobación de una Carta de Derechos Digitales, porque es obvio que los derechos generales necesitan modulaciones y adaptaciones, y que en este sentido es importantísimo que se reconozcan estos derechos específicos, pero en concreto, por lo que se refiere, y es el tema que se me ha encomendado, en relación con la administración electrónica. Aquí de lo que se trata es de establecer la relación entre la Carta y sobre todo la legislación del procedimiento administrativo común. Y lo primero que tenemos que decir es que, como apuntaba Agustín Cerrillo, el profesor Cerrillo hace un momento, pues no existe uniformidad en esas remisiones normativas que se contienen en la Carta hacia otros textos e instrumentos, y por tanto, en este caso, pues no hay una mención expresa a la legislación de procedimiento administrativo común. Y a mí me parecería no solo deseable, sino muy conveniente que se hiciera, y que además pues, que se determinara la naturaleza de la relación que entabla la Carta con esas otras normas, ¿no? En particular, porque ahí se reconocen ya muchos derechos, y además son derechos cuya plena satisfacción está lejos de conseguirse. De modo que se interprete que esos derechos ya son un escalón consolidado, o si por el contrario, que en definitiva, qué relación tienen con la Carta, ¿no? Si entramos a analizar concretamente sus contenidos, pues por lo que se refiere a esta materia, el contenido principal está en el artículo 16, ¿no? Lo decía la profesora de la Sierra en su intervención, ¿no? En este texto a mí me parece artículo o apartado, como ella los ha llamado. En primer lugar, el derecho a la igualdad en el acceso, ¿no? A los servicios públicos y a las relaciones digitales. Me parece muy importante que se declare este derecho expresamente, porque no aparece como tal, ¿no? En la legislación vigente, y el hecho de que se recuerde en particular que no haya discriminaciones en el acceso, pues me parece muy positivo. En segundo lugar, el principio de universalidad y neutralidad, ¿no? Que aparece en el apartado cuarto del artículo 16, ¿no? Pues también me parece muy positivo que se consigne expresamente, porque tal y como está formulado en el artículo 12 primero de la Ley 39/2015 resulta más débil, y de esta manera pues aparece reforzado en los términos que ya estudiara en su día y muy tempranamente el profesor Julián Valero, ¿no? Y también me parece interesante, lo digo por ser positivo, ¿no? Que tenemos aquí la manía a los académicos, ¿no? De acribillar cualquier propuesta que se haga y nada más que hacer críticas desfavorables y tumbar todo lo que se haga. No, ya digo, me parece muy positivo la Carta, me parecen positivas esas cosas, y también me parece positivo el apartado quinto del artículo 16, en la medida que establece la necesidad de que existan alternativas en el mundo físico a las relaciones en el medio electrónico. Ahora bien, no establece este artículo la relación que pueda tener con las personas que están obligadas a relacionarse por medio electrónico. Y poniendo este ejemplo, pues se comprenderá mejor lo que decía anteriormente, ¿no? Esta declaración programática que contiene la Carta pretende aplicarse también a los sujetos que están obligados a relacionarse por medio electrónico. Entiendo que no está en su teleología, pero si uno atiende a la dicción literal del precepto, se diría que sí, y creo que este tipo de cosas hay que solventarlas suficientemente para no dar lugar a equívocos, ¿no? Bien, y siendo este régimen jurídico básico, porque otras cuestiones se van a abordar en otros puntos esta tarde, pues yo diré que me parece ahora sí insuficiente, ¿no? Y me parece insuficiente por dos razones. La primera, porque en primer lugar no se cuida en la Carta de restañar ciertos derechos que se están viendo deteriorados en este momento por parte de la ciudadanía,
en sus relaciones con las administraciones públicas a lo largo del procedimiento administrativo común, en sus relaciones en particular procedimentales, y en segundo lugar porque la ley 39/2015 reconoce una serie de derechos que no se han hecho efectivos ni se han materializado. Y creo que la Carta algo debería de decir acerca del impulso y de la materialización efectiva de esos derechos, ¿no? Pues voy por partes. En primer lugar, en cuanto a los derechos que se han visto deteriorados en la práctica con la implantación de la administración digital y que la Carta no aparecen, y que entiendo que si es una agenda normativa sí que deberían de mencionarse de alguna manera y atenderse, ¿no? El derecho a recibir todas las notificaciones administrativas en una dirección habilitada única. La situación actual es un caos. Estoy cansado de asesorar, de asistir a personas que preguntan, a empresas, a ciudadanos, que reciben notificaciones en los sitios más insospechados, han tenido una subvención que se tramitó por vía presencial y ahora reciben una notificación en una plataforma electrónica cuya existencia desconocían porque no se le ha notificado previamente, punto número 1, y punto número 2, en una plataforma distinta de la que ellos están acostumbrados a manejar, ¿no? De tal manera pues que se enteran de las cosas cuando llega una vía de apremio al banco y, escarbando, tirando del hilo, averiguan que es que se ha tramitado un procedimiento electrónico sin su consentimiento, ¿no? Pues, insisto, en primer lugar, la necesidad de que se comunique a una persona, o sea, serían dos alternativas, o que se comunique a una persona que se le está creando una dirección electrónica en la que a partir de ahí va a recibir las notificaciones, o bien que tenga derecho cada ciudadano a designar una dirección habilitada única en la que recibir todas las notificaciones que se vayan a cursar. Y si no se cumplen estas dos cosas, pues lo que se está incumpliendo es el derecho a no incurrir en indefensión del artículo 24 de la Constitución. El segundo ejemplo, ¿no?, del derecho que se está viendo lesionado en este momento, el derecho de subsanación, que está en el artículo 68, apartado 1 de la ley. No entro ni siquiera en el 68.4, es decir, que si un sujeto obligado a relacionarse por medio electrónico hace la presentación en papel, tiene que subsanar necesariamente en el mismo plazo que tenía para la presentación electrónica, así que se le concede un plazo adicional. No, voy a cosas todavía más graves, ¿no? Entonces, en primer lugar, el hecho a que se estén configurando las plataformas de presentación, sobre todo a los sujetos obligados a relacionarse por medio electrónico, mediante una infinidad de campos obligatorios, les está privando del derecho a subsanar que tienen los ciudadanos en trámite en papel. De esto la Carta no dice absolutamente nada. Entonces, debería de prohibirse que se pusieran como campos obligatorios en los formularios que a día de hoy en la puerta de entrada a las administraciones públicas, el formulario electrónico, que se pusieran como campos obligatorios todos aquellos que no sean indispensables para poder individualizar el documento, poderlo identificar, ¿verdad?, y derivar su autenticidad. Pero, por ejemplo, toda la documentación de acompañamiento, un ciudadano tiene derecho a aportarla después, si no dispone de ella dentro del plazo de presentación. ¿Qué está ocurriendo? Porque al no poder conseguir la presentación, pues entiende que no ha habido presentación, así lo está diciendo la Audiencia Nacional, lo están diciendo los Tribunales Superiores de Justicia, y no se tiene derecho a su sanación. Por tanto, una privación, un deterioro gravísimo, un derecho fundamental que tienen los ciudadanos que se relacionan en papel. Y luego, muy rápidamente, ¿no?, por ir concluyendo, no me quiero extender mucho, derechos que están reconocidos en este momento y que no se hacen realidad. En el artículo 53, apartado primero de la Ley 39/2015, hay un precioso catálogo de derechos. El derecho de quienes se relacionan por medio electrónico a acceder por medio electrónico al expediente, por ejemplo. Pues tengo infinidad de casos de asociaciones de vecinos, de clubes deportivos, que han solicitado algo a un registro general y el instructor le ha inadmitido el escrito porque al ser personas jurídicas lo tienen que hacer por medio electrónico. Y cuando se trata después de que es ese mismo sujeto, que me ha ocurrido con una asociación de vecinos que era un señor mayor, tuvo que articularle un poder para poder hacer la presentación, solicita el acceso al expediente por medios electrónicos, se le dice que no está disponible, ¿no? Esto cabe decirlo también de los pagos electrónicos o también, en muchos casos, de las plataformas de notificación. A mi juicio, la Carta de Derechos Digitales debería decir que no se puede imponer a un sujeto el deber de relacionarse por medios electrónicos mientras que la administración pública con la que se relacione no articule de manera efectiva los derechos que declara el artículo 53 de la Ley 39/2015, porque si no hay una asimetría absoluta en la posición del ciudadano respecto de la posición de la administración. ¿Y qué decide el artículo 28.2, ¿no?, del derecho a no aportar datos que ya obren en poder de otra administración? Ahí además habría que regular problemas que se están presentando
a día de hoy de ciudadanos que ejercen ese derecho, dicen, no, ese documento o ese dato lo tiene y dice la administración, pero no se logra recabar ese dato por parte de la administración que tiene que resolver. ¿Y ahora qué sucede en el procedimiento? No hay respuesta jurídica expresamente dicha, ¿no? Habrá que requerir al ciudadano para que lo aporte él, pero no está resuelto expresamente y entiendo que así debería de ser. Bien, pues para concluir, ¿no? Me parece muy interesante también la previsión final que está en la Carta, artículo 25, apartado 4. Los poderes públicos evaluarán las leyes administrativas y procesales vigentes a fin de examinar su adecuación al entorno digital y propondrán, en su caso, la realización de reformas oportunas en garantía de los derechos digitales. Bravo, bravo, bravo. Evaluación continua. Dolors Canals tiene mucho que decir en relación con esto, para depurar errores como estos a los que acabo de aludir. A mi juicio, y para concluir, fantástico que se apruebe una Carta de Derechos Digitales, pero creo que la prioridad en este momento es restañar el deterioro de los derechos que están sufriendo los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, y que en ese sentido yo apostaría por reforzar y enfatizar todo lo posible y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos que ya están reconocidos en la Ley 39 2015. Y a partir de ahí, pues hagamos todas las agendas legislativas que nos parezca bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Quedo a disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu intervención, que vamos, creo que vamos a tener que estudiar con calma cuando veamos blanco sobre negro, pero entiendo que hay una valoración relativamente positiva en tanto en cuanto pues, en este artículo 16 de Derechos Digitales de la Ciudadanía pues, ha incorporado bastantes cuestiones, pero creo que ha señalado no pocos aspectos que deberían mejorarse. Cedo la palabra o pido a ver si hay alguien que quiera hacer alguna aportación concreta. Agustí Cerrillo. Bien, coincido plenamente con las consideraciones que comparte con nosotros ahora Eduardo. Yo creo que la Carta, como de hecho sucede con la legislación vigente, peca de optimismo cuando plantea el uso de los medios electrónicos en las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas, en el sentido de que parece como que siempre tiene que funcionar bien y no se garantiza la posición jurídica de los ciudadanos frente a una administración electrónica, una administración digital que no funciona o que eventualmente pueda plantear problemas. En este sentido, yo creo que sería muy oportuno y sería un buen lugar la Carta para poder reforzar la posición jurídica de la ciudadanía cuando se enfrenta a una administración electrónica que bien no está desarrollada o bien presenta puntuales problemas. Y, por otro lado, también creo que podría ser oportuno que la Carta, en esta idea de ser más ambiciosa que comentaba anteriormente en mi exposición, pudiese contemplar la posibilidad de que hubiese un derecho a la personalización de la prestación proactiva de los servicios públicos. Todos y todas nosotros estamos acostumbrados a que las grandes empresas multinacionales nos personalicen los servicios que nos prestan y, en cambio, no estamos concibiendo aún que la administración pública lo pueda hacer. Probablemente la Carta podría también ser un lugar idóneo para empezar a empujar a la administración por esta senda para que pueda personalizar los servicios que presta a la ciudadanía sobre la base de conocimiento que tiene previo de todos nosotros a través del análisis de las grandes cantidades de datos que están a su disposición. Muchísimas gracias, Isaac. Bien, muchas gracias. Yo profundizo en lo que acaba de señalar Agustí Cerrillo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, nada más que añadir. Y al hilo de lo que decía Agustí, era lo que iba a señalar, pero yo creo que bueno, en esa línea de personalización de los servicios públicos, ¿no? La reflexión que deberíamos hacer puestos a innovar, es decir, si realmente queremos innovar en el entorno digital e ir más allá de la relación con otras normas que ya existen y que atribuyen derechos,
Claro, aquí la pregunta que podríamos hacernos es esta, ¿no? ¿Necesitamos procedimiento administrativo para todo, tal y como lo entendemos, con solicitud del interesado, tramitación, ordenación, instrucción, etcétera, resolución, notificación? ¿O podríamos ir más allá y hacer un uso proactivo de la información que ya está en poder de las administraciones públicas y adoptar sin que el ciudadano nos lo pida actos favorables? Evidentemente no los desfavorables, ¿no? Yo creo que aquí hay una línea de mejora que realmente merecería la pena que se explorara, ¿no? El uso proactivo de la información que está en poder de la Administración para la adopción de actos administrativos favorables. Y en este sentido, yo creo que también, y al hilo de lo que señalaba Eduardo, se debería pensar en el entorno de relación entre ciudadanos y administración pública. Si nos damos cuenta, hemos creado entornos que son la traslación electrónica de los entornos físicos a los que estamos habituados. Pensemos en la sede, ¿no? En vez de la sede física, vamos a la sede electrónica. Es el ciudadano el que se tiene que desplazar virtualmente para acudir a un espacio de la administración, ¿no? Realmente yo creo que debe invertirse, se podría explorar esta vía, al menos reconocerlo en la carta con carácter general, la idea contraria, ¿no? Mediante el desarrollo de aplicaciones o, en definitiva, de entornos, como ocurre en el sector privado, donde fuera la administración la que va allí donde está el ciudadano. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguien había levantado la mano que lo indique. Me queda en la duda de si, porque en el debate que tuvimos en septiembre al respecto, me parece recordar que hablamos de la posibilidad de introducir la mención de la personalización masiva de servicios, un poco en la línea que también ha apuntado Isaac Martín. No sé si, Eduardo, habías en el texto que tienes pensado, proponías alguna inclusión de esta propuesta de introducir la personalización masiva de servicios, etcétera. No necesariamente, pero claro, para eso estamos aquí, ¿no? Para crecer unos con otros. Yo agradezco mucha iniciativa, pues así lo hacemos. Y si puedo aportar otra cosita más, ¿no? Si hay tiempo, que no he querido agotarlo todo. El tema de la usabilidad. La usabilidad de las aplicaciones, ¿no? Que tantísimos problemas están planteando también, ¿no? Y que creo que debería de enfatizarse en la carta de alguna forma. Pongo un ejemplo también muy recurrente. La entrega faseada de ofertas en los procedimientos de licitación administrativa, ¿no? El artículo 16.1h la disposición adicional 16ª, apartado primero, letra H de la ley de contratos, regula la entrega faseada como un derecho de los ciudadanos. Cuando está el sistema muy cargado, pues para evitar que no se proceda a la presentación, pues bastará con registrar la huella electrónica y en el plazo de 24 horas pues se tiene que presentar la oferta entera. Bueno, la información que suministra la plataforma es tan confusa, el funcionamiento del sistema es tan enemigo del ciudadano, y no para de haber resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en las que analizan exclusiones por parte de las mesas de contratación porque los contratistas no consiguieron luego completar la oferta en el plazo de 24 horas. Esto es una pérdida de oportunidad para el contratista y para la administración. Gravísima. Y en lugar de insistir en las inclusiones, en las exclusiones, yo creo que deberían de preocuparse los diseñadores de esta plataforma y de estos servicios a los ciudadanos para que sean más usables, para que sean más amigables. Hay un caso también que estuvimos comentando hace días, un funcionario de la Universidad de Murcia que no consiguió presentar una solicitud de concurso de plaza en su propia universidad, y eso que le ayudó un informático de la propia universidad. O sea, el sistema era tan obtuso que le faltó dar un botón y aunque quedó el tema registrado, no llegó a formalizar la presentación. El tema de la usabilidad creo que también debería mencionarse aquí. Muy bien, nos quedan 2 minutos. Se ha levantado la mano por Susana de la Sierra. Yo sí que sugeriría la posible inclusión de un apartado que haga referencia, puede ser separado, pero a la usabilidad. Luego se acaba de mencionar, y es un viejo conocido, el rediseño de los procesos, que ya estuvo en la ley del 2007 y creo que sería muy interesante y que al mismo tiempo, bajo un concepto genérico de actuación administrativa en el entorno digital, pues se hiciera referencia a la personalización masiva de servicios y posiblemente a la usabilidad, yendo un poquito más allá de lo que es procedimiento. En cualquier caso, y agradezco a Nerea la referencia, porque creo que es importante incluirla, creo yo, si estáis de acuerdo. Y Susana, ¿tiene la palabra?
Sí, muchas gracias, Eduardo, por tu intervención tan brillante y tan exhaustiva que comparto, y a todos. En relación con la personalización de los servicios, subyace o está conectado con el reconocimiento del principio de reutilización de datos de administraciones públicas vinculado a o en función de la normativa sectorial que en cada caso proceda, incluso pensando en Smart Cities, etcétera. Pero tenéis razón en que probablemente esta sea de una de las cuestiones que quepa o que sea necesario expresar de manera más concreta. Sobre la cita de normas, que yo creo que lo adelantaba, me parece que Agustín, y también lo mencionaba Eduardo, no sé por qué hay una reverberación por ahí. En la carta, en realidad, se ha intentado que no se citaran normas específicas. Hay alguna excepción y, en general, siempre hay una razón muy concreta a la mención de normas específicas en dicha carta. Pero, en general, se ha evitado. ¿Por qué? Porque, tal y como se ha adelantado en las presentaciones públicas por la Secretaría de Estado, se trata de un documento que pretende o se pretende que sea un documento de referencia más allá de España, en el ámbito europeo, que pueda servir de base quizás, bueno, pues para el establecimiento de unos mimbres comunes en distintos estados. Y, por lo tanto, las referencias concretas a derecho positivo, en principio, pues irían en contra de esa dirección. Pero bueno, esa es la razón que explica que apenas haya citadas normas, algunas sí, y como digo, hay razones concretas normalmente en cada caso. Muy bien, pues estamos cumpliendo el horario exactamente, estamos en el minuto 37 para pasar de bloque. Entonces te paso el testigo en este caso